Buen día, jóvenes. Hoy vamos a continuar con en el tema del ciclo celular. Y bueno, ya hemos visto el ciclo celular, hemos visto las 4 etapas que tiene, ¿sí? La fase M, que se refiere a la mitosis, la fase G1, ¿sí? Un crecimiento y diferenciación celular, la fase S de replicación del DNA para poderlo después distribuir en cada célula hija, la fase G2 un aprestamiento a la etapa de división, en la que sobresalen una generación, una multiplicación de los organelos celulares y una transcripción previa de los RNAs mensajeros que vayan a ser necesarios para la fase M, es decir, como el DNA no va a poder ser leído durante esa etapa, pues los RNAs mensajeros ya tienen que estar hechos, ¿no? Transcritos para poder ser traducidos en las proteínas necesarias durante esta etapa de división. Luego hemos hablado ya de la mitosis. Decíamos un mecanismo de replicación de las células somáticas, es decir, las células del cuerpo, ¿sí? Hemos visto que a partir de la formación del cigoto, a partir de la fecundación por el gameto masculino, la unión con el gameto femenino, se forma esta célula única, el cigoto. De ahí en adelante este va a empezar a dividirse, ¿no? Primero en células totalmente idénticas, tanto obviamente genéticamente, pero también en forma, ¿no? Son idénticas, es una masa celular uniforme, pero que al poco tiempo ya empieza a diferenciarse, ¿sí? Hasta alcanzar grados exquisitos, digamos, de diferenciación celular al formar un organismo completo. Todo ese proceso se da por mitosis, ¿sí? Obviamente este organismo ya completo también va a continuar su crecimiento, ¿no? También proliferando sus células, también por mitosis. Esas células, cuando tengan que reponerse, ¿no es cierto?, también lo van a hacer por mitosis, ¿ya? Entonces, ¿qué células son las que hacen meiosis? Las células que hacen meiosis son las células sexuales, las que en el momento, ¿sí?, y en el transcurso de la vida del individuo, sea varón, casi en forma permanente desde los 12, 13 años, o sea en la mujer, también a partir de los 11, 12, 13 años, hasta la llamada menopausia, también esas células sexuales van a producir un óvulo, ¿no? Luego hablaremos de un detalle muy importante en ese proceso de la producción de óvulos en las mujeres, ¿ya? Pero por ahora nos quedamos en que son las células sexuales las que se dividen por meiosis para formar los gametos, ¿sí? Pero sin olvidarnos que también esas células sexuales, sobre todo en los varones, ¿no?, que producimos millones de espermatozoides, sí, también tienen que reponerse, ¿no?, porque si no se agotaría. Antes de entrar netamente en meiosis, vamos a hacer un repasito de la mitosis en un esquemita un poco diferente al que vimos el otro día. Sí, el otro día hemos hablado, digamos, casi un poco de lo que va sucediendo en cada una de las etapas, ¿no? Pero ahora me voy a enfocar sobre todo a lo que pasa con la identidad de los cromosomas, ¿ya? Entonces vamos a verlo desde ese punto de vista. Entonces supongamos una célula, ¿sí?, de un organismo que se encuentra en interfase, ¿no? Es decir, no se está dividiendo, ¿ya? Vamos a poder percibir su material genético simplemente como cromatina, ¿ya? Pero aquí vamos a hacer uso de la imaginación y vamos a suponer que este organismo tiene solo 2 pares de cromosomas, ¿ya? Para no hablar de muchos y perdamos, digamos, más tiempo en pintar cromosomas que en entender el proceso, ¿no? Entonces, vamos a suponer que solamente tiene 2 pares, ¿ya? Un par, el par 1, el par 2, ¿no? Cada uno de los cuales, obviamente, lo que corresponde ha recibido de sus progenitores, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que este organismo
Voy a pintar obviamente fuera de la célula para que se entienda. Acá este organismo, por ejemplo, ha recibido un cromosoma paterno grande y un cromosoma paterno pequeño. ¿Ya? Y obviamente ha recibido del gameto femenino su homólogo, ¿no? Uno grande y uno pequeño. Creo que está clara la diferencia entre azul, vamos a figurar paterno, ya solo por tradición, ¿no? Azulito para los varones, rojito para las mujeres, ¿ya? En realidad me gustaría que sea rosado, ¿no? Pero bueno, ¿ya? Así, paternos, azules, maternos. Ese es un par de cromos, por eso le llamamos par, por eso es que insisto en que mejor que decir 4 cromosomas, es decir, 2 pares, ¿no? Porque eso nos da la idea de que cada par hay componentes homólogos entre ellos, ¿ya? Pero repito, lo estoy pintando fuera de la célula porque eso no lo podríamos ver en la realidad. Si nosotros pescamos una célula en interfase, la vamos a ver así, ¿sí? Con la cromatina, ¿sí? Bueno, si esta célula va a dividirse, obviamente tiene que estar todo en orden, ¿no? ¿Sí? Es decir, ya haber alcanzado la diferenciación respectiva, el tamaño respectivo, etcétera, haber pasado ese control que decíamos que verifica que el material genético está intacto, ¿no? Entonces va a dividirse, por lo tanto va a ser fase S, aquí mejor le pondré, ¿no? Va a pasar por la fase S, ¿ya? Ahora sí, ¿cómo vamos a ver esta célula? Igualita, ¿no? Ya les decía, es muy difícil, bueno, no me sale muy igualito el dibujo, pero se supone que es igualita, ¿no? Les decía que es muy difícil, o por lo menos con métodos ópticos, ¿sí? Poder percibir una célula que estaba en fase G1 y que ahora se ha avanzado por la fase S y se halla en fase G2, ¿no? ¿Sí? No me imagino hay un ojo tan experto como para poder distinguirlo así al microscopio. Por métodos moleculares sí, podríamos cuantificar la cantidad de material genético en esta célula y en esta célula y veríamos que en esta tiene el doble, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa que este cromosoma paterno grande se ha duplicado, igualito, idéntico, ¿sí? El pequeño también, y lo propio con los cromosomas maternos, ¿no? Así. Esa es ahora la carga genética de esta célula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ella se divida va a repartir, ¿no es cierto?, a esta carga genética en 2 células y cada una de ellas, obviamente ya se dan cuenta, va a recibir lo que corresponde. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, ahora sí. Volvemos a repasar, ¿no? Va a entrar en mitosis, ¿sí? Mitosis. Y al entrar en mitosis, recuerden, lo primero que sucede, ¿no? Es un agrandamiento del núcleo, una paulatina desaparición de la envoltura nuclear, ¿sí? Y una condensación paulatina de la cromatina en cromosomas. Es decir, esto que está así todo disperso, ¿no es cierto?, en el núcleo, va a empezar a condensarse. ¿A condensarse en qué? En cromosomas, ¿sí? Entonces, ahí sí vamos a ver, como os decía, ¿no?, los cromosomas ya en formación, ¿sí? Digamos, ¿no? Un poquito forzado mi dibujo, pero para que se imagine, ¿no? O sea, ahí, ¿ya? Se están condensando, eso sí ya lo vemos, pero lo estoy representando ahora adentro, ya no afuera de la célula. Ahora sí, esto que llamamos la prófase, ¿no? Esto para nosotros es la prófase. ¿Ya? Ahora, va a pasar a la metafase. La metafase, decíamos, se caracteriza, ¿por qué? Porque hay un ordenamiento de los cromosomas en torno al uso mitótico. ¿Ya?
que no lo vemos. En la práctica les decía, no vamos a poder percibir el uso mitótico, ¿ya? Pero, ¿qué sucede acá? Estos cromosomas, ¿no? Estas, en realidad, cromátides, ¿sí? Se van a asociar entre iguales, ¿ya? Aquí vuelvo a hacer esa aclaración, ¿no? Cuando nosotros pintamos un cromosoma, ¿sí? Ahí, ¿ya? Estamos entendiendo que esta mitad, ¿sí? Es idéntica a esta otra mitad, ¿ya? A esto le llamamos cromosoma, ¿sí? Y a cada una de estas mitades le llamamos cromátide, ¿sí? Cromátide. Entonces es muy común, y creo que yo ya lo hice también varias veces en esta explicación, que les decían un cromosoma paterno y materno, ¿sí? Otro paterno materno, cromosoma, llamado cromosoma. En realidad, si quisiera aferrarme estrictamente a la terminología, debería haber dicho, no sé si cromátide, ¿no? Cromátide paterna. ¿Por qué? Porque cuando haga la duplicación va a ser otra cromátide idéntica, y cuando ellos se unan en esta etapa, ahí sí le voy a llamar cromosoma. Yo debería llamarle cromosoma, ¿ya? Pero esa es una terminología que no es que crea confusión, pero no se la usa de repente estrictamente como uno debería, ¿no? Pero bueno, se entiende, ¿no? Se entiende. Que se entienda que, ¿sí? Es que hay un problema, ¿no? Esto no se ve, es decir, esto es figurativo, ¿no? Pues es decir, aquí están los cromosomas, ahí en esa estructura toda dispersa, están ahí la cantidad suficiente de material genético para formarlos, pero no los veo, que no los puedo llamar ni, ¿no? ¿Qué les voy a llamar? ¿Cromátide? ¿Cromosoma? ¿Sí? Bueno, seguiremos con lo que siempre hemos dicho, ¿no? Cromosoma, ¿ya? Pero esto es lo importante que se entiende, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que sucede acá es que se van a reunir entre cromátides idénticas, ¿sí? Y van a formar esa típica estructura, ¿no? Que encontramos, ¿ya? Obviamente, cuando nosotros de repente tuviésemos en la realidad un organismo que tenga solo 2 pares de cromosomas, ¿no? Y sus células son igual, más o menos el mismo tamaño que el resto de las células de los seres vivos, ¿no? O sea, uno podría decir, a ver, la célula epitelial del elefante es más grande que la célula epitelial del ratón, ¿no? Porque el elefante es grande y el ratón es... No, ¿no? La célula epitelial del ratón debe ser más o menos del mismo tamaño que la del elefante, ¿ya? Entonces, por eso les decía, ¿no? Si tuviesen una célula que tenga 2 pares de cromosomas, de repente sí podríamos ver en la realidad esta figura, ¿no? Pero como por ejemplo nosotros vamos a trabajar con cebolla en nuestra práctica, con células de cebolla, que no sé exactamente cuántos cromosomas tiene, voy a buscar, ¿ya? Pero seguramente son varios, ¿no? Y de repente muchos, ¿sí? Y tratar de ver esta estructura es muy difícil, pues vamos a ver ¿qué se llama? Un enredado ahí de cromosomas, ¿no? ¿Ya? Como choricitos todos mezclados entre ellos. Pero sí al medio, ¿no? Sí al medio. ¿Ya? Si tenemos suerte de verlo así de perfil, es muy típico. Pero si lo vemos desde otra posición, también se puede uno dar cuenta que está en la célula metafase. ¿Ya? Entonces ahí lo tenemos. ¿Sí? Esa es la metafase. Repito, cromátides idénticas se reconocen entre ellas. Las paternas y las maternas. ¿Sí? Cada una por su lado. ¿Ya? ¿Está claro? Bueno, ahora sí. Esto va a entrar en la fase, ¿no? Donde decíamos, hay una retracción del uso mitótico, ¿sí? Y obviamente eso también provoca que las cromátides se separen, ¿ya? Separen, y yo tengo una figura muy bonita, ¿no?
la nafasi. Luego, ¿sí? Esta célula va a pasar a la telofase, ¿no? Donde vamos a tener una figura que puede variar un poco de acuerdo al momento preciso en que tengamos la suerte de verlo, ¿no? Pero donde ya vamos a poder percibir, ¿no?, que los cromosomas se están empezando a descondensar, ¿sí? A descondensar, ¿no? Entonces, supuestamente van a desaparecer estos cromosomas, se van a descondensar hacia cromatina para que finalmente tengamos de células más pequeñas, obviamente con su núcleo igual ya más reducido, ¿ya? Donde está la cromatina nuevamente, ¿no? Ya no cromosomas, sino cromatina, pero que si pudiésemos verla, ¿sí?, encontraríamos exactamente lo mismo que al principio, ¿sí? Es decir, la célula tendría un par grande y un par pequeño, ¿sí? Un juego paterno, un juego materno, es decir, exactamente igual que al comienzo, que la célula inicial, ¿ya? Por eso habíamos concluido la anterior clase diciendo lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la función, la misión, el propósito, el objetivo, el fin? Varios. No sé si son sinónimos, pero que quieren decir básicamente lo mismo, ¿no? De la mitosis, primero, producir células genéticamente idénticas, ¿ya? Y dos, conservar la carga genética, ¿ya? Nos vuelvo a poner un recuadro, algo querrá decir el recuadro, ¿no? Es casi seguro que les voy a preguntar cuáles son los fines de la mitosis, cuáles son los fines de la meiosis, etc. ¿Ya? Que esto es lo que interesa al final, ¿no? Para poder entender bien después leyes de Mendel, etc., tenemos que entender los fines, conocer con precisión los fines de cada uno de los procesos, ya sea de mitosis, ya sea de meiosis. ¿Vamos? ¿Ya? Es decir, acá aclarando un poquito, ¿no? Esto creo que está claro, ¿no? Aquí el cromosoma paterno y el cromosoma, o los cromosomas paternos, los cromosomas maternos, nunca han perdido su identidad genética. Todos los genes paternos han ido juntos, los maternos lo propio. En ningún momento se han entrecruzado, recombinado, entreverado, diría alguien del Oriente, ¿no? No, ya se han mantenido independientes, ¿sí? Como juego paterno, juego materno, ¿sí? Y esta célula lo que recibe igual, ¿no? Al final, cada una recibe sus juegos paternos, su juego materno, ¿sí? Esto. Conservar la carga genética. Aquí vamos a aprender algo. Creo que ya hablamos de esto, pero de repente aclararlo un poquito mejor, ¿sí? Aquí hablábamos de una célula que tiene dos juegos de cromosomas, ¿sí? Por lo tanto se llama diploide. Diploide. ¿Ya? Diploide. Diploide quiere decir dos juegos. Dos juegos. ¿Sí? Dos juegos. ¿Ya? Estas células también, ¿no?, son diploides. ¿Sí? Diploides. También tienen dos juegos cada uno. ¿Ya? Cuando veamos meiosis vamos a ver un momento en que las células son haploides, que tienen un solo juego. ¿Sí? De repente la terminología, como en muchos casos, no es la más correcta.
¿sí? Porque A es prefijo de mitad, ¿no? Entonces, haploide, que tendría que decir la mitad de un juego, ¿sí? En realidad el término correcto debería ser monoploide, ¿no? Pero bueno, pues ya es un término que se usa tanto tiempo que no creo que nadie lo va a poder cambiar, ¿ya? Y vamos a entender que se refiere a haploide como que ahora tiene la mitad de lo que tenía, ¿ya? Es decir, si era diploide, ahora es monoploide, ¿no? Si tenía dos juegos, ahora tiene un juego. ¿Ya? Así lo vamos a entender para no entrar en conflicto. Bueno, entonces, con este esquema de representar los cromosomas, ¿ya? Y meiosis lo vamos a hacer así. Es decir, vamos a partir de esta misma célula, pero pensando que no es una célula somática como esta, ¿no? Sino es una célula sexual, ¿ya? Que va a producir gametos, pero que es del mismo organismo. Es decir, para no... Obviamente en este caso peor aún, ¿no? Porque en meiosis tenemos que hablar de recombinación. Entonces va a ser muy difícil de poder representar recombinación como por ejemplo 20 pares de cromosomas, ¿no? Pero ya es más sencillo hacerlo solamente con 2 pares, ¿ya? Entonces vamos a mantener este tipo de representación. Bueno, vamos para un ratito. Bueno, ya me hizo calor. Espero de verdad que todos estén bien. Cuídense. Bueno, ya hemos escuchado 100.000 recomendaciones. Hay gente que hasta ahora no entiende. Pero les decía, ¿no? De repente los jóvenes son menos afectados, ¿ya? Pero pueden convertirse en un muy buen medio de transmisión, ¿no? Ahora que el virus está ya por todo lado, es decir, ya es casi imposible de predecir dónde uno puede contagiarse o no, y los que se han contagiado, muchos ya ni saben dónde se han contagiado. Entonces hay que ser mucho más precavido, ¿no? Felizmente hasta la naturaleza nos está ayudando bastante. Este invierno está siendo diferente, más benigno, ¿no? No está haciendo el frío que hace en otros inviernos, como el del año pasado, donde se juntaron los dos fenómenos del niño y la niña, ¿no? Y este año no, ni el niño ni la niña, ¿no? Es decir, porque más o menos se intercalaban, ¿no? Entonces no sé si saben dónde viene lo del niño. Lo que pasa es que este era un fenómeno climático antes de inviernos más fríos que otros, muy periódico, es decir, cada más o menos 4, 5 años, 6 años, había un invierno más frío, ¿no? Y eso se debe a que hay una corriente de agua, ¿no? De agua del Polo Sur que sube por toda la costa del Pacífico, ¿no? Y como es una corriente de agua muy fría, obviamente encrudece más el frío en toda esta región, ¿no? Por eso se llama el Niño, porque esa corriente de aire llega más o menos por Navidad, como el niño, ¿no? Entonces de ahí le llamaron el niño, ¿sí? Pero este año pues no se han conjuncionado, entonces ni el niño ni la niña, y tenemos un invierno más suave que gracias a Dios nos trae mucho sol, ¿no? Y creo que ya no hay duda de que este efecto de nuestra gran cantidad de luz solar y la radiación ultravioleta que la acompaña, pues tiene algo que ver nomás con la tasa de infección del virus, ¿no? Felizmente nosotros estamos en ese sentido ayudados por este fenómeno, ¿no? Pero eso no significa que nos relajemos, ¿no? Bueno, volveremos al tema, ¿sí? Meiosis, ¿sí? Excelente. Meiosis. La meiosis es mecanismo de reproducción de las células sexuales. Que van a dar como producto de su división
a los gametos. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, por ahí partamos. ¿Sí? Ahora, la meiosis, en realidad, en su mecánica, digamos, lo que va sucediendo respecto a la condensación, a la agrupación, a la separación, etcétera, es como dos mitosis una detrás de la otra. ¿Sí? Por eso cuando hablemos de las fases, ¿no? Recuerden, las fases son nombres que se le han puesto a partes de toda esa cadena fluida, no es que la célula 1, 2, 3, no, sí, hay un paso paulatino, poco a poco. Con los autores, para no tener que estar diciendo, esta célula se encuentra justamente cuando la membrana o la envoltura nuclear está desapareciendo y los cromosomas se están condensando, ¿no? Entonces, mejor llamarle metafase, ¿no? Entonces uno ya sabe a lo que se está uno refiriendo. ¿Ya? Entonces en realidad son nombres por etapas, ¿no ve? Por etapas, pero el mecanismo es fluido, ¿sí? Entonces en la meiosis vamos a hablar de profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Pues en términos de esa mecánica, ¿sí? Repito, son dos mitosis, una detrás de la otra. ¿Por qué digo una detrás de la otra? Ustedes me dirán, pero en las células también que se dividen, ¿no? Hay una mitosis y después cuando la célula se va a volver a dividir, hay otra mitosis, sí, pero en medio siempre hay una fase S. ¿No? En la mitosis, si una célula se divide, pues primero hace fase S. Ya está, tienen dos células. Si cada una de esas decide dividirse, ¿sí? y dar otras dos células, también cada una va a ser fase S, ¿no? ¿Ya? En cambio aquí no. Vamos a ver que la célula, para empezar a dividirse, sí hace fase S. Meiosis, ¿no? Hace fase S. ¿Ya? Se divide y tiene que volver a dividirse inmediatamente. ¿Sí? Pero ya no hace otra fase S. ¿Sí? Entonces es continuo. La mitosis 1, en realidad, continúa usando a otro periodo de mitosis 2, si quieren entender así. ¿Está claro? Bueno, creo que haciendo esquemitas vamos a poder captar mejor. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo tengo de ese mismo organismo que habíamos representado en la meiosis, ¿ya? Tengo una célula, pero en este caso es una célula sexual. ¿Sí? Una célula sexual. ¿Ya? Por lo tanto, esta célula, para producir gametos, tiene que hacer meiosis. ¿Cómo está el material genético en esta célula que está en interfase? Está como cromatina, difuso ahí, esparcido en el núcleo. Pero, si yo pudiese verlo, ¿ve? ¿Sí? Vería también que esa célula sexual, igual que el resto de las células somáticas de ese organismo, tiene también dos pares de cromosomas. ¿Sí? Un juego paterno azul, en este caso, y un juego materno rojito, ¿no? Bueno, ahí, ya. Está claro. Ahora, para hacer meiosis, ¿sí? También tiene que hacer fase S. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sale después de la fase S? Igual. O sea, estructuralmente, morfológicamente, igual. ¿Ya? Pero ya sabemos que la cantidad de material genético se ha duplicado. ¿No es? O sea, hay dos juegos paternos. No está mal, ¿no? No está mal el dibujo. Lo que pasa es que si empiezo a representar de otra manera, pues de repente, por ahora causo confusión, ¿no? Pero si hubiera pintado el chiquitito ahí, también no estaba mal, ¿no? Ya, pero ahora vamos a ser más conservadores. ¿Sí? Ahí. ¿Vamos? Estos son idénticos. Los grandes azules son idénticos.
Los pequeños azules son idénticos. Los rojos grandes son idénticos. Los rojos pequeños entre sí, ¿no? Son idénticos. Entre ellos son homólogos. ¿Sí? Homólogos. ¿Ya? Estamos aprendiendo términos ya que vamos a usar mucho en genética mendeliana. Empezamos después. Acabamos este tema y empezamos genética mendeliana. ¿Sí? Bueno. Ahora sí, va a entrar en división, pero va a entrar en meiosis. ¿Sí? Meiosis. ¿Ya? Y aquí viene el fenómeno sumamente importante. ¿Sí? Lo voy a de repente pintar un poquito más grande. No es que la célula crezca, ¿ya? Solamente para poder figurar lo que va a pasar ahí adentro. Igual voy a pintar el núcleo que ya se está difuminando, ¿no? Está desapareciendo, ¿sí? Un poco más grande. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa? Esta etapa, por si acaso, se llama la profase 1. ¿Ya? Voy a pintar aquí porque para poder explicar necesito este espacio acá abajo. ¿Ya? Profase 1. ¿Qué sucede? Fíjense. Decíamos, en la mitosis hay un reconocimiento, una asociación entre cromátides iguales. ¿Ya? Okay. A ver si retroceden su video, van a poder, van a encontrar que hemos dicho que las cromátides paternas iguales, grandes, por ejemplo la azul grande, se reúnen entre ellas, y las chiquitas entre ellas, y las rojas grandes entre ellas, y las chiquitas rojas entre ellas. Aquí sucede básicamente lo mismo. ¿Sí? Así, estos dos azules se reconocen, y estos también, los pequeños. Pero, además de reconocerse entre ellos, se asocian con las cromátides maternas. ¿Sí? Ahí. ¿Está claro? ¿Ya? Y ahí se forma lo que se llama una tétrada. Tetra quiere decir 4. ¿Sí? Claro, hay 4 cromátides en cada una. Ya no es un cromosoma de 2 cromátides. Es un cromosoma de 4 cromátides. 2 iguales entre ellas, otras 2 iguales entre ellas, pero homólogas entre cada par. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir? Las rojas son idénticas. Las azules son idénticas. Pero entre rojas y azules son homólogas. ¿Estamos? Entonces, esa es la famosa tetra. ¿Ya? Y aquí sucede uno de los fenómenos biológicos más importantes, por lo menos a nivel genético. ¿Sí? Del que van a hablar mucho y, por ejemplo, ya en genética misma, igual, cuando hablan de transferencia genética, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay dos fenómenos biológicos en genética muy importantes. La mutación, el cambio genético espontáneo, inducido, como quieran, en el que cambia el material genético, pero digamos por sí solo, ¿sí? Y la transferencia genética, en la que los genes se transfieren de un organismo a otro. ¿Ya? Y en ellos participa mucho el fenómeno de la recombinación. ¿Sí? Es decir, el reconocimiento entre genes similares. ¿Ya? Para que haya recombinación tiene que haber un reconocimiento, o los genes tienen que ser más o menos similares. Obviamente, si son idénticos, bueno, hay recombinación, pero no hay efecto. ¿No? Ya te cambio un boliviano por otro boliviano, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál era mi boliviano? ¿No? O sea, son idénticos, ¿no? Pero es otra cosa, sí nos podemos dar cuenta del cambio. Uno de 20 por 2 de 10. O sea, los dos billetes de 10 son homólogos a un billete de 20, ¿no? O sea, tienen el mismo valor, pero no son iguales. ¿Se dan cuenta? Es lo que quiero decir. ¿Ya? Entonces, ese fenómeno de recombinación genéticamente es muy importante porque nos permite asimilar genes.
¿ya? Básicamente por tres mecanismos, ¿no? Que son la transformación, cuando una célula recibe material genético de otro origen, ¿ya? Y por ahí lo asimila. Entonces, para asimilarlo tiene que haber recombinación. Cuando una célula recibe material genético de otro organismo, pero usando un vehículo que se llaman los virus, ¿sí? Los virus transfieren material genético de una célula en la que estaba antes a otra célula, ¿ya? Por eso les decía, a veces cuando uno se besuquea, ¿no? Más de recibir cariñito, etcétera, recibe virus, y más aún, esos virus pueden traerle material genético de la otra persona. Y ese es un método que la naturaleza ha usado y usa, ¿no? Hasta ahora para transferir material genético de un organismo a otro, ¿sí? Y el último es la conjugación, ¿no? En bacterias principalmente, ¿no? En el cual las bacterias a veces se juntan entre ellas y se transfieren material genético. Pero para que sea exitosa esa transferencia, ¿sí? Tiene que haber recombinación. Y lo propio como hablamos de los virus, ¿no? ¿Ya? Son mecanismos, obviamente, de repente, en forma general, no muy exitosos, ¿no? Pero tanto y tanto y tanto se repiten que a la larga alguno da lugar a que sí haya esa transferencia genética, ¿no? Bueno, en este fenómeno, ¿sí? Que es parte de los mecanismos de los organismos de reproducción sexual, ¿no? La recombinación tiene también un papel muy importante, porque va a ser el fenómeno biológico que permita que genes paternos se recombinen con genes maternos. ¿A qué me refiero? Se lo voy a pintar muy sencillito, ¿no? Aquí vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Así, ¿ya? Ya, ¿no? Ahí. Una teta. ¿Sí? Supongamos que aquí decía A mayúscula y obviamente en este tiene que decir A mayúscula también porque es homólogo, ¿sí? Y aquí digamos que decía B mayúscula y aquí también B mayúscula, ¿ya? O sea, estoy representando con una letra algún gen, ¿sí? Algún gen, sin especificar cuál, ¿no? Podría ser, por ejemplo, color de ojos, ¿no? Que A mayúscula dominante sea café, ojos cafés, y A minúscula recesivo sea ojos claros, ¿ya? Si yo aquí le pongo a los rojitos, les pongo la A minúscula, ¿ya? Y otro gen, ¿no? Por ejemplo, B, pelo, ¿ya? Pelo rizado, pelo rizado dominante, acá. Y lacio recesivo, ¿ya? Porque es así, ¿no? ¿Ya? Es así. O sea, a ver, por ejemplo, si nosotros nos imaginaríamos cómo son el papá y la mamá, ¿sí? Esto es paterno, ¿no? Azul es paterno, ¿sí? O sea, este cromosoma dice que, ¿no? Esa persona debería tener dominante, o color de ojos, ¿sí? Es decir, cafés, ¿no? A mayúscula, ¿ya? Y color de tipo de pelo dominante también, rizado. O sea, ese papá es de ojos cafés, pelo rizado, ¿no? El papá de la célula, ¿no? El papá del organismo, ¿ya? Y la mamá, ¿sí? Si fuera humano, ¿no? Sería color de ojos verde, ¿sí? Recesivo, ¿no es? Verde. Y pelo liso, recesivo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? O sea, si nosotros ya avanzando un poquito con Mendel, ya para ir ubicando, ¿sí? Dijéramos, a ver, ¿cómo es este individuo, no? O sea, imagínense, ¿no? ¿Ya? Aquí la A trae una A mayúscula, que queremos pintar, a ver, la pintaremos, ¿no?
Aquí la A mayúscula y la B mayúscula. Solo para ese par, ¿no? ¿Sí? Y la B minúsculas. ¿Sí? Ya. O sea, respecto a ojos y a pelo, este individuo ha recibido estos alelos, estos genes. ¿Sí? Pues se llaman alelos porque puede haber alternativa. Cafés, verdes, rizado, lacio. Pero son los genes que definen tipo de pelo. ¿No? Entonces, este individuo, ¿cómo sería? Tiene dominante, café y rizado dominante. Entonces, la persona, si tenemos a los principios de Mendel, ¿no? Es de pelo rizado y ojos cafés. ¿No? Pero tienen los otros, sí, pero no se expresan. Por eso uno dice dominante y el otro es recesivo. ¿Está claro? Bueno, entonces, como duplica, etcétera, etcétera, después la distribución de esta tetrada va a ser esta. ¿No ve? Pero aquí interviene la recombinación. ¿Qué quiere decir esto? Que existe, ¿no ve?, la posibilidad de que este gen A mayúscula y el A minúscula son muy diferentes. No. Si se hace una secuenciación, si se ve la secuencia de nucleótidos de este gen, van a ver que es casi idéntico. Hay algunas cositas que varían. Algunos aminoácidos varían en el producto, o algunos nucleótidos varían en la codificación. ¿Sí? Entonces son muy parecidos. Y hemos dicho, para que haya recombinación tiene que ser parecido. Y obviamente tiene que haber la enzima que recombina, la enzima REC, ¿no? Que es muy importante, enzimas de recombinación. ¿Ya? Entonces van a reconocer y pueden recombinarse. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que después, ¿no? ¿Sí? Después yo también voy a tener una tetrada, 4 cromátides, pero ya que ya no son exactamente igual. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Por ejemplo, este recombine con este. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la A mayúscula ha pasado acá, ya no lo voy a pintar en colores porque ya no voy a poder identificar, ¿no ven? ¿Sí? Y aquí está la A minúscula. Pero supongamos que esta B no ha recombinado. ¿Ya? Estamos en el rojo, ¿no ve? ¿Sí? Esta B no ha recombinado, entonces tengo una combinación, ¿sí?, que es A mayúscula. Bueno, sí, se nota, ¿no? A mayúscula con, estoy remarcando este, ¿ya? A mayúscula, ¿sí?, con B minúscula. ¿Sí? A mayúscula con B minúscula no había, ¿no ve? No había esa combinación. Era A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B minúscula. ¿Sí? Ahora es A mayúscula con B minúscula. Y esta A minúscula lo voy a remarcar de otra manera, ¿ya? Digamos que sea esta su continuación. ¿Sí? Ahora va a estar con B mayúscula. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Se han recombinado, han intercambiado segmentos. Ya después veremos que hay algunos requisitos cuando es posible recombinar, cuando ya no es posible recombinar. ¿Ya? Es un problema de distancia. ¿Sí? Cuando está muy cerca un gen de otro, o sea, digamos que aquí hemos pintado bien separados, ¿no? Pero supongamos que estos B estuvieran bien pegaditos, ya físicamente es imposible separar, cuando está muy pegado. Pero cuando están lo suficientemente alejados, sí se pueden saltar independiente. ¿Ya? ¿Estamos? Bueno, entonces de esa manera se pueden producir estos cambios. ¿Por qué he pintado con verde y ya no con rojo azul? ¿No? Porque claro, aquí estamos hablando dos gencitos, el A y el B. ¿No? ¿Cuántos tenemos? 30.000. Los humanos, 30.000. ¿Sí? ¿Cuántos cromosomas tenemos? 23.
¿sí? O sea que nos toca como, no todos los cromosomas, después vamos a ver, son del mismo tamaño. Hay unos más grandes, medianos, pequeños. Pero digamos que fuesen de un tamaño homogéneo, ¿ya? Tenemos 23. 30.000 entre 23 les toca como a 1.000 y tantos a cada uno. O sea, que en cada cromosoma, en los grandes, hay muchísimos genes. En los pequeños también, no tanto como en los grandes, pero hay muchos. ¿Ya? Supongamos que son del mismo tamaño, les toca a cada uno como a 1.000 y tantos. O sea, estamos hablando de que hay 1.000 genes que pueden recombinar con los otros 1.000 genes del frente. Y, entre comillas, como les dé la gana. Obviamente, obviando ese problema de físico de la separación. Pero en teoría, pueden hacerlo como quieran. ¿Ya? Entonces, por eso, ya después de que pasa esta etapa, yo ya no puedo hablar de genes paternos ni genes maternos. ¿Sí? Tengo que hablar de cromosomas recombinados. Se ha asociado como han querido. ¿Y cuál es ese grado de probabilidad de recombinación? ¿Sí? A ver, tenemos 30.000 unidades, ¿no? O sea, si quisiéramos aplicar la formulita de recombinación, sí, aquí lo voy a hacer, ¿no? N, número de recombinaciones es igual al número de elementos. ¿Cuántos hay? 30.000, ¿no? 30.000 elementos que pueden recombinar, ¿sí? ¿Agrupados de a cuánto? De a 30.000, porque cada persona tiene que tener 30.000 genes. Eso ni la calculadora, olvídense de tratar de calcular. ¿Sí? Es eso. ¿Ya? 30.000 a la 30.000 posibilidades de recombinación. Por eso es que yo ya no puedo identificar qué era paterno, qué era materno. ¿Ya? O sea, así. ¿Ya? Claro, hoy día por métodos moleculares, sí, uno puede saber, ¿no?, que el gen paterno, que, o el alelo, el paterno, el dominante, digamos, o el gen dominante, qué camino ha seguido en su herencia. ¿Vamos? ¿Sí? Pero son métodos moleculares, así que lo que estamos hablando, ya no puedo decir este cromosoma es paterno, este cromosoma es materno. No, ya no hay paterno-materno, eso es lo que quiero decir. ¿Ya? Aquí sí, ¿no? Podría decir este cromosoma es paterno, este cromosoma es materno. Ahora a lo mucho podría decir este gen es paterno y este era materno. Eso sí lo puedo decir. Pero ya no, como estructura completa de cromosómica, ya no puedo usar esa clasificación o esa separación. Bueno. ¿Sí? Bueno. Ahora sí, esta es la etapa súper importante, ¿no? Este fenómeno, por si acaso, se llama crossing over. Crossing over. Crossing over, ¿ya? O recombinación, o entrecruzamiento. ¿Sí? Cualquiera de ellos, ¿ya? Lo mismo. Crossing over, entrecruzamiento o recombinación. Esta es la base de nuestra variabilidad genética. ¿Muy bien? Esta es la base. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Porque, a ver, hablemos, por ejemplo, de un óvulo materno, ¿no? La mamá ha recibido un juego, nuestra mamá, ¿sí?, ha recibido un juego de su papá y un juego de su mamá, como todos nosotros, ¿sí? ¿Ya?
Todas sus células en su organismo están conformadas de esa materia. Cuando la mamá produce un óvulo, ¿no es cierto?, esa célula sexual, para producir el óvulo, pasa por este fenómeno. Por lo tanto, cada óvulo que produzca la mamá, ¿no es cierto?, va a ser la recombinación de los alelos de su papá con los alelos de su mamá. ¿Sí? Fíjense cómo la genética, ¿no?, va siguiéndonos durante toda la vida. No es que ahí se acabó, recibimos de nuestro papá y nuestro... No, va a tener influencia en lo que nosotros vayamos a dar. Porque estos alelos, este juego, estas recombinaciones, ¿en quién se van a expresar? En nuestros hijos. ¿Sí? Por eso es tan bonito esto, ¿no? Es tan bonito este fenómeno, que en los nietos, ¿sí?, en los nietos nosotros podemos ver entrecruzamiento o apariciones de rasgos mezclados de los abuelos, ¿no? Dice, tiene el color de ojos de su abuela materna y las cejas de su abuelo paterno. ¿Eh? Sí, así es. ¿Ya? Ahí se refleja. ¿Sí? Por eso en la genética hay un fenómeno muy importante, por lo menos en la genética, entre comillas, clásica. O sea, no es que hay una genética antigua y una genética nueva, no. La genética es la misma, ¿ya? Pero los métodos, el tipo de análisis, ¿sí?, cuando uno analiza la genética de la forma clásica, ¿sí?, como lo hicieron Mendel y hasta hace muy pocos años se seguía haciendo, era dos cosas: o ver los hijos, ¿no es cierto?, cómo se distribuyen los genes en los hijos, o los ancestros, ¿sí?, quién de los papás tenía ojos cafés, o si el abuelo, los abuelos paternos, o los abuelos maternos, o los bisabuelos, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que llamamos en la genética clásica, ver la ascendencia o ver la descendencia. Hoy día hay métodos moleculares que nos ahorran todo aquello. En fin, de repente, pucha, es imposible, pues. A ver, ¿quién se acuerda del tatarabuelo, no? ¿Sí? No, el otro día veía un documental en History, ¿no?, donde han hecho el seguimiento de la familia de Cristo, ¿sí?, ¿no? Y han encontrado una población, no me acuerdo ya dónde, ¿no?, que tiene, ¿sí?, por la secuenciación de genes, tiene el origen, ¿no?, de la familia, o sea, la familia humana, ¿no?, de Cristo. ¿Sí? Bueno, ya, avanzaremos. Bueno, aunque lo demás ya es un poco mecánico, ¿no? Entonces tenemos la profase 1. Voy a ahorrar un poco de espacio para seguir con esto, ¿ya? Entonces la profase 1 va a continuar con, obviamente, la metafase 1, ¿no?, donde ya, ahora sí, me van a disculpar, ya no voy a usar ni verde, ni azul, ni rojo. Espero que se vea. Sí se ve, ¿no? Ya. Ahora los cromosomas ya son verdes, ¿no?, para decir que son la mezcla de azul y rojo. ¿Ya? Claro, se mezcla azul y rojo, la violeta, ¿no? Pero en este caso no tengo violeta, así que lo vamos a representar verde. ¿Ya? Bien, ahora sí. Luego, esta es la metafase 1. Y luego tenemos la anafase 1. ¿Y qué va a pasar aquí? 2 se van a ir por allá, otros 2 se van a ir por acá, 2 chiquitos por aquí y 2 chiquitos por allá. ¿Vale? Se separan. ¿Sí? Anafase 1. Luego, la telofase 1. ¿Vale? Ya material genético que se está dispersando. Listo. Y finalmente, tengo 2 células.
Células más pequeñas, ¿sí? Donde ya veo cromatina nuevamente, pero si pudiese ver carga genética vería esto. ¿Ve? O sea, la cantidad suficiente para hacer 2 cromosomas grandes, 2 cromosomas chiquitos. ¿Ya? ¿Son iguales que estos? Ya no. Porque este era paterno, este era materno. Ahora esto es una recombinación. ¿Sí? Entonces esto ya no hay identidad genética. Hay todavía carga genética. Cada uno tiene lo mismo que uno empezó, pero ya no es igual. Estos de esta célula no son iguales que estos de esta célula. ¿Entendés? ¿Ya? Ya no podemos decir, el café, ¿cómo era, papá? ¿Cómo eran estos? Café rizado, ¿no? Y ojos claros, lacio. Ya no, pueden ser cualquiera, combinado, ¿no? Con esto. ¿Sí? Bueno, ahora entendemos que cada una de estas células, ¿sí? Sin flojera lo vamos a hacer, ¿ya? Rapidito, pero sí. ¿Ya? Así, ¿ve? ¿Ya? Va a entrar nuevamente en división, ¿ya? Pero ya no hacen fase S, ¿sí? Ya no hay fase S, o sea, directamente entran en la segunda etapa de la meiosis. ¿Qué quiere decir esto? Que primero, obviamente, se condensan, ¿vale? Se condensan, ¿sí? Luego se ordenan, voy a pintar todo de una vez, ¿ya? Se ordenan, ¿vale? Creo que se ve mejor, ¿no? Se ordenan, se separan, ¿sí? Y luego ¿sí? Es decir, aquí tenemos profase 2, ¿no es cierto? Metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Para qué? Para que finalmente cada célula, voy a mover un poquito, ¿ya? Para que cada célula, ¿sí?, de origen a 2 y cada una de ellas simplemente tiene esto. ¿Vamos? Ahora sí, está completa la meiosis. ¿Qué ha pasado? Se ha reducido la carga genética. ¿Ven? ¿Sí? Se ha reducido. Aquí habían 2 cromátides iguales, grandes. 2 cromátides iguales. Oh, perdón, 2 cromátides homólogas. Otra vez. 2 cromátides grandes, homólogas. 2 cromátides pequeñas, homólogas. ¿Ya?
Ahora hay una sola cromátide grande y una sola cromátide pequeña, que no es ni paterna ni materna, es una recombinación de ambos. ¿Sí? Entonces se ha reducido la carga genética y se ha producido variabilidad genética. ¿Ya? Entonces, esos son los dos fines enormes de la meiosis: reducir la carga genética y producir variabilidad genética. O si quieren, ya no decimos células, ¿no? Decimos gameto. El gameto es una célula, pero es una célula particular, ¿no? Genéticamente diferentes. ¿Ven? ¿Ya? Ahora sí. Esta célula diploide tenía un juego paterno y tenía un juego materno. Diploide. Y ha dado origen a células haploides. ¿Ya? Haploide. La mitad del juego que tenía. No la mitad del juego, la mitad del juego que tenía. ¿Sí? Y recombinado. ¿Eh? ¿Todos estos gametos son igualitos entre ellos? No. Cada uno tiene una combinación diferente de esos genes posibles. ¿Sí? Así, cuando un varón de una célula sexual, de una espermatogonia, un varón, produce, después de todo ese proceso, que más o menos tarda un mes, ¿ya? Desde la producción, que dura unas 72 horas, hasta la maduración real del espermatozoide, no tarda un mes, ¿sí? Produce 4 espermatozoides diferentes, no son iguales. Es más, de los millones que produzca, ¿sí? Eso no es nada frente a esta posibilidad de 30.000 a la 30.000. ¿Sí? O sea, el varón podría vivir de repente 10 veces o 100 veces su vida y seguiría produciendo gametos, gametos, cada vez diferentes. Sería realmente excepcional que hayan dos iguales en algún momento. ¿Vamos? Ahora, en el caso de las mujeres, es más limitado, ¿no? Una mujer produce 12 óvulos al año durante unos 30 años, digamos, o 35 años, pues son como 400 óvulos más o menos. ¿Ya? O sea, no son los millones de millones. ¿Sí? Pero igual, todos ellos son diferentes. ¿Sí? Ahí sí, las probabilidades de que hayan dos óvulos iguales en algún momento, pues muy menos probable. Hay otra cosa interesante también en las mujeres, ¿sí? Las mujeres nacen, cuando una mujercita nace, ¿sí? Nace con sus óvulos ya en esta etapa. O sea, la ovogonia, que empieza la meiosis, lo hace cuando la mujercita se está gestando, no está gestando, se está gestando ella en el vientre de su madre. Y cuando la mujercita nace, bebé, ¿sí? Tiene en sus ovarios sus óvulos en esta etapa. Acá. Ahí duermen durante unos 12, 11, cada vez, no sé si la alimentación, algún fenómeno de esos hay. Cada vez las mujercitas tienen su primera menstruación, ¿no? Y obviamente es porque han ovulado, ya más jóvenes, más jovencitas, ¿no? No es raro escuchar niñas que ovulan ya a sus 9, 10 años. Bueno, digamos 10, 11 años, ya. Entonces duermen unos 10, 11 años y a partir de la primera menstruación, pues hay una producción de normalmente o usualmente, no se puede hablar de normalidad o anormalidad aquí, ¿no? Usualmente un óvulo al mes, ¿no?
un óvulo al mes, ¿sí? Durante unos 35, 30 años, qué sé yo. ¿Ya? Uno de ellos termina el proceso, ¿no? Entonces ustedes dirán, debería haber 4 óvulos cada vez. Sí, el ovario produce 4 células, así, haploides, ¿no? Pero solo una de ellas sale al exterior, el óvulo mismo. Y 3 se quedan dentro del ovario, ¿ya? Esas 3 células que quedan son las que se encargan del ciclo hormonal. ¿Sí? Cuerpos lúteos se llaman, si no me equivoco. ¿Sí? Un óvulo y 3 cuerpos lúteos, ¿sí? Que son los que dirigen el sistema hormonal en caso de que haya un embarazo, ¿no? Bueno, entonces no se olviden, ¿sí? Estos son los 2 fines, objetivos de la meiosis, ¿ya? Bueno, va a ser la última vez que hablemos un poco de esto. Vamos a ir, cuando hablemos del Mendel, obligatoriamente nos tiene que recordar cosas de esto. Así que permanentemente lo vamos a estar usando, ¿ya? No se olviden, por favor, el examen es el 18, ¿no? 18 de agosto. Sí. El tercer parcial, estoy hablando del tercer parcial, que es la parte de estructura celular. Esto ya de ciclo celular, todo lo que veamos de Mendel, etcétera, ya es para el cuarto parcial, que lo hemos fijado en septiembre, si no me equivoco, ¿ya? Tenemos suficiente tiempo para ver con detalle esto, ¿ya? Bueno, ahí vamos a quedar.